¿Cuánto lo quieres abrazar? ¿Cuánto lo quieres sentir? Permanecemos nuestra oración. El Rey de Reyes va a escucharla y se va a mover en favor tuyo. Que se van a abrir los cielos en estos 3-4 meses sobre tu vida. Se va a desbordar bendiciones. Lo que la Biblia describe en solo 3 palabras: Dios es amor. Buenas tardes a todos, todos sean bienvenidos, aún los que están a través de las redes sociales nos pueden ver. Hoy estamos transmitiendo para los que no tuvieron la oportunidad de estar aquí o que están pasando alguna necesidad. Desde este lugar les bendecimos y le damos gracias a Dios porque siempre su palabra, su presencia tiene algo importante para cada uno de nosotros. Así es que disponte para recibir lo que hoy Dios ha preparado. Amén. Y bueno, todos los que estamos aquí en casa también sean bienvenidos. Qué bueno que tomaste este tiempo para poder estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Hoy estamos continuando una serie que iniciamos la semana anterior, que hemos llamado Aprendiendo a ganarse a la gente. No sé si ya está listo ahí. Dice abajito, dice Jesús les dijo, ¿qué dice? Síganme. Y en lugar de pescar peces, dice, les voy a enseñar a ganar seguidores. Jesús le dijo a las personas, Jesús les dijo en específico a Pedro y a algunos de los pescadores que estaban ahí, les dijo, síganme. Este llamado se extiende para toda persona que en un momento dado Dios ha llamado, que Dios ha escogido, que Dios ha permitido que por su misericordia le podamos conocer. Hay un llamado para cada uno de nosotros y ese llamado de parte de Dios, de parte de Jesús es sígueme. Amén. Jesús quiere que tú y yo le podamos seguir. Jesús quiere que tú y yo lo podamos conocer. Y dice la palabra que por consecuencia, lo que estará sucediendo cuando seguimos a Jesús es que vamos a aprender de Él. ¿Cuántos han venido a aprender hoy de Jesús? Amén. Hoy venimos a aprender de Jesús. Él nos llama a seguirlo, a aprender de Él. Y dice, les voy a enseñar, ¿a qué dice? A ganar. Fíjate, esta palabra es sumamente importante porque Jesús nos está diciendo, les voy a enseñar a ganar. Gloria a Dios. ¿Cuántos han perdido alguna vez? ¿Cuántos han perdido algo? ¿Cuántos han perdido alguna situación en su vida? A ver, levanten su mano. Nada más soy yo el único. Yo ya la levanté desde el principio. Todos en algún momento hemos perdido algo, ¿sí o no? O hemos perdido en algo. Pero dice que Jesús dijo, les voy a enseñar a ganar y continúa diciendo seguidores, personas. Él quiere que seamos ganadores en cada área de nuestra vida, pero también quiere enseñarnos a ganar a las personas. El ganar a las personas es un llamado. Diga el que está a tu lado, esto es un llamado. Es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Fíjate, ya 4 cosas que vimos solamente en esta pequeña parte. Sígueme, Jesús dice, sígueme, te voy a enseñar a ganar y por último te voy a enseñar a ganar personas para mí. Gloria a Dios. 4 cosas importantes que a través de este pequeño versículo Jesús nos enseña o nos muestra. La decisión en cada uno de nosotros es que nosotros podamos seguirle. De ahí en adelante Él estará haciendo la obra para que nosotros podamos convertirnos en verdaderos ganadores. Y justo hoy el título del tema de hoy se llama ¿Cómo nos convertimos en un verdadero ganador? Como te decía, hoy nos hemos dado cita en este lugar y aún los que nos siguen a través de las redes, quiero compartirte que hay un camino
hay una forma, hay algo que Dios ha dejado, algo que Jesús nos ha dejado para que nosotros podamos convertirnos en verdaderos ganadores. La semana anterior hablábamos que para poder empezar a ganar a las personas, para poder conquistar a las personas para Jesús, para Cristo, lo primero que tú y yo necesitamos es conquistarnos a nosotros mismos. Dios quiere que tú y yo empecemos por nosotros mismos, que empecemos a trabajar en nuestra vida, que permitamos que Dios, que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús haga una obra en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos lleve a conquistar las diferentes áreas que tú y yo sabemos que tenemos necesidad de que cambien. Si somos sinceros, ¿cuántos necesitamos hacer cambios en nuestra vida? Yo soy el primero. Todos necesitamos hacer cambios. Gloria a Dios. Todos necesitamos hacer cambios y como te decía, hay un camino. Hay una forma que Jesús nos ha dejado. Como te decía, Él dijo, sígueme y te voy a enseñar. ¿Recuerdan un versículo muy conocido que algunas personas hasta le han nombrado el teléfono de Dios? Que dice, clama a mí y yo te responderé. La verdad es el celular de Dios, es su número. Dice, clama a mí y yo te responderé. Pero no solo queda con eso, dice, sino te enseñaré. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos quiere enseñar cosas grandes, Él nos quiere enseñar cosas ocultas. A veces nos sentimos limitados y nos sentimos apocados hasta cierto punto o frustrados porque pensamos que no podemos cambiar, que no podemos cambiar nuestra vida y mucho menos las situaciones que están cerca de nosotros. Por eso Jesús dice, clama a mí. Ahorita nada es casualidad, pero iniciamos este servicio clamando, continuamos clamando, ¿verdad? Carlos terminó clamando, David también. ¿Por qué? Porque nada es casualidad. Una de las formas que Jesús nos dejó para podernos conectar con Él y empezar a ver respuesta a las diferentes situaciones que vivimos es clama a mí. Es clama a mí, yo te voy a responder. Cuando tú clamas, cuando tú me pides, ¿verdad? Cuando Jesús habló acerca de la oración, dice cuando te acerques a tu Padre que te ve en lo secreto, dice tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Habla de que cuando tú y yo clamamos a Dios, le pedimos a Dios, nos acercamos a Él. Dice que lo que estará sucediendo, que Él estará trayendo una respuesta en lo público. En lo público, donde necesitamos los cambios, primeramente, como te decía, en nuestra persona. En nuestra persona Dios quiere traer cambios, Dios quiere traer una diferencia. Y sabes una cosa, Dios quiere que podamos aprender esta parte de clamar, de orar, de pedir. Y que no solo eso, sino además cada consejo, cada palabra, cada instrucción que recibimos, cada domingo, cada vez que leemos la Biblia, Dios quiere que podamos aprender a través de ello los alcances, la implementación y los frutos de cada una de las verdades que aprendemos. Dios nos ha llamado a ser administradores. Yo me acuerdo que un tiempo donde estábamos viviendo una saturación de la palabra de Dios, me acuerdo que tuvimos un congreso, estuvieron diferentes pastores. Me acuerdo que esa vez fue impresionante porque pues recibimos palabra, pero abundantemente. Y no solo eso, sino que en esa temporada mi esposa y yo estábamos estudiando un instituto bíblico. Así es que cada sábado de las 7 a las 2 de la tarde estábamos recibiendo palabra tras palabra tras palabra, más aparte lo que recibíamos los domingos. Llegó un punto donde en mi mente yo dije, ¿qué voy a hacer con tanto? ¿Qué voy a hacer con tanta palabra? ¿Qué voy a hacer con tanta instrucción? ¿Qué voy a hacer con tantas cosas que he aprendido? Y me acuerdo que en esa ocasión me acerqué con un pastor y le pregunté, ¿qué tengo que hacer con todo esto?
Y verdaderamente lo que aprendí, lo que entendí es que es esto: Dios nos ha llamado a ser administradores. Dios quiere que podamos recibir una palabra y la podamos administrar, la podamos tener, leer, meditar en ella, aprenderla, disfrutarla, hasta que podamos alcanzar el punto donde la podamos poner por obra. Por ejemplo, Jesús dijo que no son los oidores los que serían y recibirían la bendición, sino los hacedores. Dios quiere que no solamente nos quedemos en la parte de escuchar. Es padrísimo escuchar. Es padrísimo poder recibir una palabra. La verdad es que cuando vamos, como este tiempo que estaremos viviendo de congreso, es increíble venir y escuchar palabra, poder escuchar verdades, testimonios que levantan nuestra fe. Y tú dices, wow, qué padre, estuvo padrísimo, ¿verdad? El evento que tuvimos, estuvo padrísima la prédica, las enseñanzas, nos encanta. Pero ese solamente es el principio del proceso que necesitamos vivir para poder empezar a convertirnos en verdaderos ganadores. Gloria a Dios. Primeramente en nuestra vida, primeramente ganando, teniendo victorias, triunfos en nuestra propia vida, conquistando esas áreas de debilidad, esas áreas que necesitan ser sanadas, tocadas y transformadas. Una de las principales áreas que Dios está interesado en tocar, en cambiar y en bendecir es nuestro corazón. Di conmigo, mi corazón. Dios está interesado en mi corazón. Dios está interesado en mis emociones, en mis sentimientos, en mi carácter. Nuestro carácter, ¿verdad? Hay personas que gritan mucho y dices, ese tiene mal carácter, ¿no? Otras personas que son muy calladas dices, este tiene buen carácter. Y a veces pensamos que el carácter se determina por el volumen de la voz, pero la realidad es que el carácter y la conducta se determinan por lo que hay en el corazón, por cómo está el corazón. No importa qué temperamento tengas, no importa cómo tengas de volumen la voz, lo importante es cómo está tu corazón. Eso va a determinar tu carácter. Esto va a determinar tu actuación, tu comportamiento. Por eso para Dios es tan importante que podamos tener un corazón sano, una mente sana, una mente limpia. Por lo regular, durante un tiempo, ahorita ya no es tan común como antes, pero me acuerdo que en un tiempo había muchos comerciales de que decían que un cuerpo sano te lleva a tener una mente sana. No sé si se acuerdan de esos promocionales, ¿verdad? En la televisión pasaban ese tipo de comerciales y te animaban, y está bien, te animaban al ejercicio, a poderte ejercitar, y eso es muy bueno porque nos ayuda. Pero la realidad es que es al revés. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, cuando tú y yo conocemos al Espíritu Santo, cuando tú y yo conocemos a Dios, entendemos que los verdaderos cambios no comienzan de afuera hacia adentro, sino los verdaderos cambios comienzan desde adentro hacia afuera. Cuando nosotros empezamos a experimentar cambios interiores. Por eso una de las cosas que Jesús comenzó a hacer y comienza a hacer en cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, aquel hombre que le llevaron a Jesús, 4 amigos que los bajaron por el techo? Y era un hombre que era paralítico. Ellos dijeron probablemente y creyeron que Jesús podía sanarlo. Lo llevaron, lo bajaron en medio de la multitud que había ahí. Y al ver la fe, Jesús de ellos quedó asombrado porque dijo, wow, se trajeron a su amigo. ¿Cuántos se van a traer a su amigo al congreso? Amén. Amén. Se trajeron al amigo porque creyeron que Jesús podía sanarlo. Y cuando llegó a ese lugar, antes de sanar su cuerpo, ¿sabes qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. No, di conmigo, no manches. Tus pecados te son perdonados.
Cualquiera hubiéramos dicho, ese hombre necesita quitarse la parálisis, no que sus pecados sean perdonados. Señor Jesús, la estás regando. ¿Cómo crees? Su necesidad no es esa. Pero la realidad es que Dios conoce mejor que nosotros nuestra necesidad. Y Jesús sabía que la necesidad de este hombre paralítico no estaba en levantarse de ahí. La necesidad de ese hombre paralítico era saber que sus pecados habían sido perdonados. ¿Cuántos saben que tus pecados han sido perdonados? Amén. A veces cuando conocemos a Cristo, a veces hemos aprendido que Dios ya perdona mis pecados, pero pensamos que solamente los pecados pasados y que ya los actuales y los futuros ya no entran dentro del paquete. Entonces, si no vives santo a partir de ahí, entonces ya no eres buen cristiano. Y es una mentira que el diablo ha logrado introducir para que nosotros no disfrutemos de la gracia. Ahorita decía Carlos una cosa importante. A veces no clamamos a Dios porque nos sentimos culpables. ¿Cómo voy a clamar a Dios si acabo de gritarle a mi esposa? ¿Cómo voy a orar a Dios si acabo de lastimar a una persona? ¿Cómo lo voy a hacer? Y el diablo además te ayuda. No seas hipócrita, ¿cómo vas a orar? Te echa la mano. Pero cuando tú y yo reconocemos la verdad que Jesús sabe que tú y yo necesitamos, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Señor, gracias porque mis pecados me son perdonados. Gracias, Señor. Hoy te pido por mi corazón, límpiame, sáname, Señor, para no volverle a levantar la voz a mi esposa. Gloria a Dios. Dios puede cambiar. ¿Sabes una cosa? Escúchame bien esto. Escucha bien esto, y aún los que van a ver esto por video, escuchen bien. El único que puede cambiar a las personas se llama Jesús. Tú y yo no podemos cambiar a nadie, ni a nosotros mismos. El único que tiene el poder, la capacidad y la llave para entrar en lo profundo del corazón se llama Jesús. Estoy tomando un curso de psicología. La verdad nunca pensé que estuviera tan impresionante. Estoy asombrado, estoy impresionado. Es un estudio de verdad que muy padre. Me está volando la cabeza en muchos sentidos y es padrísimo. Yo escuché muchas veces a algunos pastores decir, hablar acerca de la psicología, y pues yo no lo entendía hasta ahorita que lo estoy aprendiendo. Y me doy cuenta que muchas cosas que vivimos pues finalmente están basadas en eso. Pero la realidad es que la psicología tiene un cierto límite y hace un buen trabajo, pero tiene un cierto límite. La psicología puede tratar la mente de una persona, puede tratar asuntos difíciles y ayudar a corregirlos hasta cierto punto. A diferencia de que Jesús no solamente puede tratar con tu mente, con tu corazón, sino que tiene el poder y la autoridad y la llave para entrar en lo profundo y sanar y sacar desde raíz la necesidad que hay en tu corazón, lo que necesita ser sanado. Qué importante es que tú y yo podamos conocernos, conocer la psicología. Por eso es bueno que podamos estudiar, conocer, que podamos tener este tipo de oportunidades. Estoy tomando un curso y en esta plataforma que me pasaron en el trabajo hay muchísimos cursos. Nosotros podemos ya en este tiempo tener acceso a tanta información, aprender tantas cosas que es impresionante, que antes no lo había. Pero ahora lo tenemos y podemos disfrutarlo. Y sí podemos hacer uso de todo eso para mejorar nuestro estilo de vida. Pero definitivamente lo primero que necesitamos es dejar que Jesús entre en lo profundo, se meta en donde está la llaga, donde está la herida, donde nos lastimaron, donde nos ofendieron, donde esa ofensa o esa herida deformó mi carácter, deformó realmente quién soy yo. Gloria a Dios. Y convertirme en la persona que Jesús ha buscado, ha hecho en mi vida.
Cuando tú y yo empezamos a pasar tiempo en esto, empezamos a descubrir lo que está dentro de nosotros, tenemos que reconocer que hay ansiedades, inseguridades, que hay heridas, que hay cosas que necesitan ser sanadas, que necesitan ser cambiadas. Ahora, si tuviéramos que describir a un ganador, a una persona saludable y completa, ¿cómo la describiríamos? Probablemente diríamos una persona que tiene confianza en sí misma, una persona agradable, amable, dadivosa, ¿verdad? Podríamos decir muchas cosas acerca de una persona sana, un ganador. Pero la realidad es que ser un ganador es más que tener buenas cosas, es más que tener una lista de atributos envidiables. Convertirse en un ganador se define en algo mucho más básico y mucho más sencillo, pero más poderoso, y es conocer el valor que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo me convierto en un ganador? Cuando yo sé lo que valgo, cuando yo sé quién soy y por qué estoy aquí. Ese es el momento cuando yo me convierto en un ganador, cuando tomo mi posición en Cristo, cuando tomo mi posición como persona, cuando entiendo el valor de la sangre de Cristo. Tú y yo lo sabemos, Jesús pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo, son valiosos para mí. Tú y yo somos valiosos para Dios. Tú y yo somos valiosos para nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? No, algunos dijeron para Jesús, sí, pero para mi familia no sé qué tanto. Eres valioso para tu colonia. Un amén, dos amén, ahí la llevan. Eres valioso para este país, ¿verdad? Tú y yo somos valiosos. Tú y yo somos importantes, pero a veces el diablo y el mundo se ha ocupado de apocarnos, de hacernos sentir que no valemos, que no tenemos precio, que no tenemos honor, que no tenemos dignidad. Nos han pisado, nos han apachurrado, nos han hecho y nos han deshecho y pensamos, yo ya no valgo. Y todavía hasta canciones de no vale nada la vida no vale nada, ¿no? Y nos apoyan a veces diferentes personas para que pensamos que no valemos nada, que no tenemos valor. Y esa es la realidad que nos lleva a siempre estar perdiendo, a no estar conquistando. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que tú crees de ti, eso es lo que tú estarás viviendo. De acuerdo al valor que tú entiendas y abraces acerca de tu vida, es como vas a estar actuando. Gloria a Dios. Cuando tú entiendes que eres valioso, cuando tú entiendes que eres importante, cuando tú entiendes que eres una pieza clave, ¿qué crees? Vas a empezar a actuar de acuerdo a eso. El apóstol Pablo dedicó tiempo a trabajar con la iglesia de los Corintios. He estado leyendo, les platicaba la semana anterior el libro de los Corintios y me llama mucho la atención, nunca lo había visto así. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de leer la Biblia y en especial ese libro muchísimas veces, pero cada vez que Dios quiere mostrar algo, de verdad que Él te impacta. Y puedo ver el trabajo que estaba realizando Pablo con los Corintios. Una iglesia que al tener la oportunidad de crecimientos de negocios estaba de alguna manera contaminada, estaba de alguna manera viviendo estaba viviendo de acuerdo a lo que el mundo parecía, no de acuerdo al valor que Dios les había entregado. Tú y yo necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos ayude a abrazar el valor que tú y yo tenemos, que nos ayude a caminar bajo la revelación de quién tú y yo somos. No lo que el mundo dice, no lo que las personas dicen, sino lo que Dios dice acerca de ti. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan? Las personas empezaron a decir, ¿a quién se acuerda qué decían acerca de Jesús? Maestro, el profeta, ¿verdad? ¿Cómo? El rabí. Pero Pedro recibió una revelación
Tú eres el Cristo y tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús vivía bajo esa revelación. Jesús sabía que Él había venido como el Hijo del Dios viviente. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo estás viviendo tú? Y si no hay nadie a tu lado, pues pregúntatelo a ti mismo. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Quién eres tú? Jesús sabía quién era. Cuando dice que Él salió de ser bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y hubo una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado. ¿Tú quién eres? Somos hijos amados, somos perdonados, somos bendecidos, somos la niña de sus ojos, somos tesoro escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios pagó un alto precio por ti, millones de dólares por ti. Pagó un precio demasiado alto por tu vida. ¿Cuánto vales? Valemos muchísimo. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a nuestro valor. Si yo sé lo que valgo, ¿qué crees? Voy a empezar a tratar a los demás con el valor que tienen. ¿Sí o no? ¿Cómo cambian las cosas? Que cuando yo me valoro, empiezo a valorar a los demás. Y entonces no tengo que aprenderme los mandamientos de memoria, los aplico. Porque no voy a robar, no voy a matar, no voy a hacer nada, porque voy a valorar a las personas. No voy a lastimar y no voy a herir. ¿Por qué? Porque reconozco mi valor y al mismo tiempo reconozco el valor de los demás. Jesús les enseñó a sus discípulos a ganarse a la gente. Y una de las formas que les enseñó es: recibe tu valor. Pedro le dijo, después de la pesca milagrosa: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Jesús le dijo: sí, eres un pecador, pobre de ti. No, le dijo: sígueme, te voy a enseñar. Tú vas a ser mi seguidor. Vas a aprender de mí. Te voy a convertir en un ganador. Imagínate qué sanidad tan fuerte trajo sobre Pedro en ese momento, que se ganó a su suegra. ¿Cuántos podrían decir eso? Yo me gané a mi suegra, yo puedo decirlo. Hay muchos dicen que no perdonó Pedro a Jesús por haberle sanado a su suegra, pero la realidad es que no, porque Jesús lo sanó y entonces pudo alcanzar a su suegra. Pero bueno, así es Jesús. Así es el Espíritu Santo. Cuando viene a tu vida, a tu corazón, sana lo más profundo de tu interior, para que tú puedas vivir una vida nueva y diferente. Mateo 7, 21 al 23 dicen: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, y apártense de mí, hacedores de maldad. Qué palabras tan fuertes, que Jesús está hablando y está diciendo: no te conocí. ¿Por qué? Porque finalmente, como te vuelvo a repetir, no es lo de afuera lo que a Dios le interesa. Lo que a Dios le interesa es tu interior. Es que tú seas sano, es que tú seas libre y que tú puedas conocer el valor que tienes. Y que ese valor te lleve a honrar y valorar a los demás. ¿Cómo podemos cumplir honra a tu padre y a tu madre si tú no te honras? ¿Cómo puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo? ¿Cómo podemos cumplir? Dice: no todo el que me dice al Señor, Señor, entrará en el cielo, sino el que hace la voluntad.
Más que leyes, Dios quiere que podamos aprender a conocer el corazón de Dios y podemos ser sanados y entender el valor que tenemos, y de esa manera podremos vivir lo que Jesús quiere que vivamos. Los ganadores son valiosos, pero sin atajos, sin doble moral, con una visión clara, sin doblez. Por ejemplo, un atleta o un medallista sabe lo importante de hacer las cosas legalmente. Me gustan mucho las películas, en especial, por ejemplo, de fútbol americano. Hay varias películas que son así como de motivación, y por lo regular me encanta, casi en todas se repite lo mismo, que de repente el equipo que está participando pierde un partido antes de que llegue al final de la temporada, y terminan descubriendo que el otro equipo había metido cachirul. ¿Sí algunos saben lo que significa eso? Habían metido a chavos más grandes de edad, y por esa razón quedaban descalificados y ellos pasaban al siguiente nivel. Cuando tú y yo no hacemos las cosas de la manera correcta, podemos terminar descalificados. No podemos buscar los atajos. Tenemos que aprender a ganarnos las cosas como legítimamente. Hay una película que se llama Enfrentando a los Gigantes, recomendable para quien la quiera ver. Es una película que sucede eso, y bueno, un hombre que logra entrenar y llevarlos a las finales. Pero bueno, esa es otra historia. Dios quiere que nosotros podamos llegar, ¿verdad?, y disfrutar, ser esos ganadores que sabemos el valor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ser un ganador no tiene que ver con el desempeño, ni con el salario, ni con el potencial, sino ser un ganador tiene que ver con el valor y cuánto te has apropiado de él. Cuando tú y yo lo aceptamos, el valor que tenemos, cuando tú y yo estamos seguros de quiénes somos, es ahí cuando nos convertimos en ganadores. Proverbios capítulo 3, 31 al 35 dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Dios abomina al perverso, pero su comunión íntima es con los justos. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes, que dice, les dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Gloria a Dios. Hay un camino que Dios nos ha trazado, que nos ha dejado, un ejemplo. La diferencia entre la ley, entre vivir el tiempo de la ley y de la gracia, es entender que antes tenías que hacerlo para que tú pudieras agradar a Dios. Ahora tú y yo agradamos a Dios no por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando tú y yo abrazamos el sacrificio de Jesús, eso nos da el valor que necesitamos para poder poner por obra la palabra de Dios. Esa es de una manera diferente que ahora podemos vivir la vida que Dios nos ha llamado. En cada escenario de nuestra vida, tú y yo tenemos que aprender a reconocer nuestro valor, porque van a venir tormentas que van a golpearte frontalmente. Pero cuando tú recuerdes el valor que tienes y sepas lo que vales, no importa las tormentas que pases, tu valor no ha cambiado. Tu valor no cambia. ¿Cuál billete de estos dos es más reciente? Este es de los más antiguos, ¿no? Bueno, de los más anteriores. ¿Cuál vale más y cuál vale menos? Valen lo mismo, pero este ya pasó por más manos que este. A este ya lo han pisado, ya lo han traído, ya lo trajo el tamalero, el taquero, entonces, ¿sigue valiendo lo mismo? ¿O este vale más?
Podría decirles, denme 20 pesos por este. ¿Cuánto estarían 20 pesos por este? ¿Por qué? Porque no cambia su valor, no cambia su precio. No importa qué edad tenga, no importa qué tiempo tenga, no importa qué sucio esté. Es más, a veces hasta roto. No importa, sigue teniendo el mismo valor. Tuyo no importa las situaciones que vivamos. No importa cuántas veces te han herido, cuánto te han dicho que no vales nada. No vales nada. ¿Qué crees? Sigue valiendo lo mismo. No importa lo que te hayan dicho, tú sigues teniendo el mismo valor delante de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Tú y yo no hemos perdido nuestro valor. Hay ocasiones que parece que no estamos avanzando como quisiéramos, pero aún ahí tenemos que reconocer que Dios sigue haciendo su obra de perfeccionamiento en nosotros. Pasar por diferentes escenarios a veces nos hace sentir incómodos y hasta perdidos, pero tenemos que recordar y aceptar el valor que Dios nos ha dado, aceptar que en medio de las situaciones Dios está con nosotros y que tenemos que aprender a pasar por el medio de los desiertos y poder ver la victoria de Dios en nuestra vida. Si somos realistas, todos en este planeta tenemos inseguridades de cosas que deseáramos poder cambiar sobre nosotros mismos. A veces desearíamos cambiar ciertas cosas, nuestras cosas las queremos cambiar, pero cuando decimos y hablamos de nuestras cosas, hay cosas que son nuestras y que no las vamos a cambiar. Decía un pastor, no eres culpable de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. No intentemos cambiar las cosas que ya tenemos, eso no va a cambiar. No podemos seguir perdiendo el tiempo queriendo ser quien no somos. Una tendencia humana, y es algo que todos hemos experimentado de una o de otra manera, es que a veces intentamos ser quienes no somos. Intentamos vivir como no es de acuerdo a nuestra vida. Tú y yo necesitamos, escucha bien, aceptarnos tal cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. El Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios te formó, Dios te hizo precioso y preciosa. Dile por favor a alguien: qué precioso y qué preciosa estás. Versículo 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Tú y yo necesitamos hoy abrazar y aceptar el valor que Dios nos ha dado. Nuestra alma necesita recibir el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Él nos estimó en un gran precio, en un gran valor. Por eso dio a Jesús. Cuando tú y yo lo abrazamos, cuando tú y yo sabemos cuánto valemos, el siguiente paso, cuando tú y yo abrazamos lo que somos, el siguiente paso es empezar a resolver la mayor parte de problemas que tengamos la oportunidad. Los principios de los cambios comienzan cuando yo abrazo mi valor. En otras palabras, necesito maximizar quién soy yo, venciendo o reparando esas cosas que están dentro de mis posibilidades, poderlas cambiar.
descubriendo y corrigiendo nuestro temperamento, añadiendo valor a nuestra personalidad y nuestra misión de vida. Quizás a veces tenemos dificultad para poner límites o aceptar responsabilidades. Tal vez tenemos malos hábitos o quizás tenemos malas actitudes que necesitan ser revisadas. Pero como te decía hace un rato, te decía, cuando tú y yo abrazamos quienes somos, cuando tú y yo reconocemos el valor que tenemos, lo siguiente que empieza a ocurrir es que empiezo a actuar de una manera diferente. Empiezo a actuar de acuerdo a ese valor. Cuando yo sé cuánto Dios me ama, cuando yo sé cuánto Dios me valora y me empiezo a amar y a valorar, ¿qué crees? Me empiezo a cuidar a mí mismo. Empiezo a tener cuidado de lo que hago con mi vida, con mi persona. ¿Cuántos están listos para ser desafiados? Cuando tú y yo escuchamos y recibimos esto, lo siguiente es ser desafiados. Yo quiero desafiarte a algo. Yo quiero que empieces a anotar en una libreta, en una hoja. Quiero que empieces a anotar tus metas. Quiero que empieces a anotar en tu vida qué es las cosas que quieres cambiar, mejorar. ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? Y quiero que lo escribas. ¿Por qué? Porque lo siguiente es que lo vamos a platicar, digo, no aquí en general, pero vamos a tomarnos el tiempo para con cada uno y conocer tus metas. Quiero conocer, quiero saber cuáles son las metas que tienes, los anhelos, los deseos, los sueños, porque juntos vamos a estar orando, porque cada una de esas metas se cumple en tu vida. Las enseñanzas que estamos recibiendo no son solamente para que se oiga bonito o agradable. No, las enseñanzas que estamos recibiendo tienen el propósito de traer cambios verdaderos, permanentes a nuestra vida. Una persona estaba delante de empresarios y, bueno, directores de una empresa muy grande y les preguntó cuántos tienen metas. Y pues todos levantaron la mano, ¿no? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano, ¿cuántos tienen metas? Segunda pregunta les hizo: ¿cuántos las tienen por escrito? Entonces, como la mitad levantó la mano. Después hizo una pregunta más: ¿cuántos han escrito los pasos para lograr esa meta? Una tercera parte de las personas levantaron la mano. Y así fue avanzando. Cuando tú y yo no planeamos ganar, estamos planeando perder. Entonces, te lo voy a decir bíblicamente para que no digas eso no viene en la Biblia. No, Dios le dijo a través del profeta Habacuc al pueblo: escribe la visión en tablas para que el que la lea corra en ella. Cuando tú y yo escribimos nuestras metas, empezamos a correr esas metas. Ahora vas a hacer, no sé, 10, 20, 30 metas. El consejo es: si quieres ahorita que termine, ahorita contestas. No escucho completo. 20 o 30 metas. El consejo es: no intentes cumplirlas todas al mismo tiempo. Ve conquistando una a una. A veces queremos hacer todo el cambio, ¿no? Ya decimos: ahora sí voy a cambiar. Y dejo de fumar, y dejo de comer pesado, y dejo de decir groserías, y dejo, y no pasan 2 días que yo otra vez estoy igual o peor. Estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención. Hay personas que quieren dejar de fumar y al mismo tiempo hacer una dieta. Y lo que no saben es que al hacer las dos cosas,
entonces no hay la suficiente capacidad para poderlo. Te dan más ganas de fumar cuando estás haciendo una dieta. Eso hablando psicológicamente. Tú y yo necesitamos ir conquistando. Otra vez te lo voy a decir bíblicamente para que no digas que no está en la Biblia. Pablo decía: una cosa hago. Una cosa. Los hombres me van a entender más, porque las mujeres pueden hacer 20 cosas a la vez. Pueden estar haciendo de comer, contestando el teléfono, lavando trastes, viendo al niño, gritándole por acá y... ¿no? O sea, pueden hacer 20 cosas, pero los hombres tenemos que enfocarnos en una cosa. Me acuerdo en una ocasión que en la escuela, en el instituto, nos dejaron una tarea. Y aprovecho porque esto es tarea. Nos dejaron una tarea y nos dijeron: escriban las oraciones a partir de hoy que le hagan a Dios. Y nos daban el testimonio de una persona que había hecho esto, y que después de años de volver a revisar su libreta, estaba tan agradecida con Dios de todas las respuestas que Dios le había dado. Ese día yo llegué a la casa y me puse a escribir mis oraciones, mis metas, y al poco tiempo varias de ellas se cumplieron. Tú y yo necesitamos tener en papel escrito lo que queremos, a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. Leerlo de tiempo en tiempo hasta que lo podamos obtener. Todos tenemos obstáculos que debemos vencer, y todos podemos cambiarlos y revertir los efectos que deterioran nuestras relaciones. Todos nosotros podemos mejorar cuando nos decidimos hacerlo. No sea como el elefante, que terminó conformándose a su limitante de la cuerda atada a un tobillo. Yo creo que todos han escuchado en alguna ocasión eso. A un elefante, cuando es pequeñito, lo amarran de su pie con un grillete, lo amarran a un lugar y no se puede mover. Y cuando ya es grande le vuelven a poner el mismo grillete, pero ya no lo tienen que amarrar, porque el elefante en su mente sigue creyendo que sigue atado. Ya no intenta moverse. Eso se llama esclavitud. A veces el diablo quiere estorbarnos para que no podamos avanzar. Pero sabes una cosa, Jesús pagó un precio demasiado alto para que tú y yo podamos vivir con poder y autoridad y romper cualquier obra del diablo en nuestras vidas, en nuestra familia y donde quiera que estemos. Es más, ponte de pie, levanta tu mano derecha al cielo y dile conmigo: Señor Jesús, hoy en tu nombre, con la autoridad que tú me has dado, ato toda tiniebla, toda obra del diablo sobre mi vida y sobre mi familia. Diablo, no tienes parte ni suerte en mi casa, en mi vida. Hoy yo me declaro libre y declaro libre a mi familia de toda limitación y de toda esclavitud, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. ¿Cuántos le creen al Señor? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Levanta ahí tus manos, ponte de pie, levanta ahí tus manos. Y tu Hijo soy, Señor, y tu Hijo soy. Señor, somos tus hijos, Señor. Y tu Hijo soy.
Tú nos amas y tú nos llamas, Señor. Señor Jesús, tú dijiste, síganme. ¿Cuántos hoy en este lugar? ¿Cuántos hoy en este lugar entienden que Jesús te está diciendo, sígueme? Hoy es el día en que Jesús te está diciendo, en que Él te está llamando y te está diciendo, yo te quiero enseñar. Yo quiero darte las herramientas y las estrategias, el valor que tú necesitas para poder conquistarte, para poder conquistar esas áreas de tu vida que te habían mantenido cautivo. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú lo estás haciendo. Dice tu palabra que cuando estos 4 amigos trajeron a su amigo y lo bajaron contigo, Señor, tú le dijiste, tus pecados te son perdonados. Cuando le dijiste a Pedro, sígueme, él se sentía avergonzado, Señor Jesús, pero tú le dijiste, yo te voy a convertir. No tomaste atención del pecado, tú tomaste atención de la obra que tú estarías haciendo en la vida de Pedro. Así es que, mi hermano, mi hermana, hoy tú recibes que tus pecados han sido perdonados y que con toda libertad y confianza puedes caminar junto al Maestro. Oh, gracias, Cristo.